Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola. Qué bueno que estamos de nuevo aquí frente a la pantalla. Soy Vivian Tirión, colaborando con la Red de Narradoras México en esta sección Entre Contadas, que son entrevistas con personalidades de la narración oral en México y más allá. En esta ocasión tenemos a Fernanda Garza, una joven y bella narradora, que nos va a contar sus historias y su historia personal en la narración de cuentos. Cómo empezó, por qué se decidió a contar historias, habiendo tanto que hacer en el mundo. Y bueno, muchas secretos y muchas confidencias vamos a tener con Fernanda Garza. Les presento a Fernanda de una manera más formal y ya ella después entrará en detalles sobre su quehacer artístico. Es narradora de historias, tallerista, gestora de proyectos culturales y educativos. También licenciada en Pedagogía por la UNAM. Y en narración oral y otras artes escénicas se ha formado con artistas y docentes en Latinoamérica, así como en la UBA Tlatelolco UNAM, y un diplomado muy interesante y muy útil para esto de contar historias, que es la sabiduría de la voz y la palabra dicente, en CEUVOZ, un centro especializado en el trabajo con la voz. También el Diplomado Interdisciplinario de Enseñanza de las Artes del CENART y la Escuela de Oralidad y Cuentería de la Corporación Viva Palabra en Medellín, Colombia, con el bueno de J. Villaza, que es un pionero en esto de la docencia en el campo de la narración oral. Pero sigue estudiando Fernanda y actualmente cursa la diplomatura en narración oral con especialización en infancias, género y derechos humanos en un centro de educación superior de Argentina. Ha sido becaria del FONCA y desde hace 9 años participa como narradora de historias en diversos espacios, tanto públicos como privados. Festivales, eventos culturales, ferias, etcétera, en México, Colombia y Cuba. Desde hace 3 años diseña e imparte cursos y talleres virtuales y presenciales sobre creatividad, expresión verbal, corporal, escrita y la voz en la narración de historias. Actualmente dirige, produce, conduce el programa de televisión online Encuentros en la plataforma TV Montreal de Canadá, en donde busca promover la propuesta y la voz de artistas de la palabra de Latinoamérica para difundir nuestro arte de narrativa oral. Bienvenida, Fernanda Garza, a Entre Contadas. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Vivi. Qué placer estar en este programa Entre Contadas, que es parte de esta red Narradoras México. Qué honor y pues qué gozo también encontrarnos a través de la virtualidad para charlar un ratito y compartir historias. Gracias. Sí. Son de estas cosas que nos regala la vida, encontrarnos en la virtualidad. ¿Quién lo iba a decir? Pero aquí estamos. Pues bueno, ¿cómo te decides a contar historias entre tantas cosas que hay por hacer en el mundo? Y viniendo de la pedagogía, Fernanda, cuéntanos. Ay, pues fíjate que toda mi vida me gustaron las historias, o sea, soy fanática de las historias, amante de las historias. En mi infancia leía mucho, mis papás nos llevaban a los
a las ferias de libros y escuchaba en las ferias de las calacas a los narradores de historias, Sí. me la pasaba leyendo, en las noches les contaba historias a mis hermanos, quién sabe de dónde me sacaba las historias, pero me inventaba historias y les contaba. Entonces creo que eso siempre estuvo presente. Después, claro, como que en la infancia están como muy cercanas todas estas historias y ficciones, y cuando uno va creciendo, pues ya se acerca más a la realidad, ¿no? Como que la vida es un poco más real. Y los Y intereses cambian, ¿no? claro, claro, van cambiando los intereses, pues momentos de la vida, etapas. Y cuando llego a la universidad, entré a la carrera de pedagogía y yo decía, híjole, es que como que sí, pero como que no, como que me hace falta algo para convencerme de quedarme aquí. O sea, yo ya estaba por salirme de la universidad porque decía, es que no encuentro el camino, siento que no es lo mío. Y de pronto tuvimos una clase que así me cambió la vida porque era justamente lo que yo buscaba, que era trabajar con las personas, ¿no? Estar ahí, no tanto en esto de la pedagogía, que mucho es como planear y estudiar y leer y todo como mucho en el plan, ¿no? Sino hacer. A mí me gusta hacer cosas, ¿no? Me encanta hacer cosas y estar ahí con la gente y todo. Y entonces tuvimos esta clase de educación no formal donde tuvimos que aplicar un proyecto y dijimos, ¿por qué no? Hay que contar cuentos sin saber nada de que existía algo que se llama narración oral, de que es todo un arte, etcétera. No sabíamos nada. Dijimos, vamos a contar historias en la plaza pública y de ahí con Kevin, Sanja, éramos más, fuimos como los que nos quedamos después, pero había otras dos compañeras, Erendira, que también estuvo un poquito después de esta primera intervención, y Natalie, y bueno, contamos historias y luego se fueron yendo porque ya era como, pues la clase ya acabó, ¿no? Ya dale vuelta a la página y nosotros, no, es que contamos historias y está súper padre y la gente y todo, y desde ahí ya empezamos a contar historias y empezamos a estudiar y tomar talleres y profesionalizarlos. Pero se quedaron nada más Kevin y tú o alguien más. Y Sanja ahorita, Sanja siguió narrando con nosotros y gestionando los espacios de la universidad. Estuvimos trabajando como colectivo, no sé, 5 o 6 años, no recuerdo bien ya. Y después nos fuimos separando, cada quien como fue tomando diferentes rumbos, pero todavía cuando me dieron la beca del FONCA para estudiar en Colombia, ella fue conmigo, entonces ella se siguió formando como narradora y seguimos contando allá, y a su regreso ella ya más bien tomó el camino académico, porque está ahorita en una maestría sobre tradiciones orales, de pueblos indígenas, pero es que ella es mucho de academia, es muy buena en eso, entonces qué bueno pues que era su camino, porque es muy buena en eso, es muy inteligente y entonces está en eso, ¿no? ¿Y yo dónde pues está estudiando seguí, ¿no? eso? Es ¿Sabes dónde? es una maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, y es una maestría en la que entran súper poquitas personas y se abre creo que cada 2 años. O sea, de qué era lo suyo, era lo suyo. Claro. Sí, además, qué bueno que profundicen en la fuerza de la narración oral, de las tradiciones que han permanecido a lo largo del tiempo y capoteando todos los embates y todos los ataques posibles, ¿no? Pues bueno, como dices, era lo suyo. Y lo tuyo es esto. Sí, Y lo tuyo mío, es lo mío definitivamente compartir historias. Lo disfruto mucho. qué bueno que así sea, porque de otra manera, pues, ¿quién nos tiene aquí, verdad? Si no es por el placer, por la satisfacción, porque creemos que es importante también, o tú crees que no es tan importante contar historias en el 2022. No, yo creo que es muy importante y definitivo también en cierta forma,
porque vaya, al inicio de esta charla, Vivi, decíamos que es una bendición y una oportunidad el poder encontrarnos a través de la virtualidad, pero la palabra y el encuentro es lo que fortalece los lazos entre unas y otros y otros y unas. Entonces, creo que para que sigamos siendo sociedad, para que nos recordemos lo humano, es necesario intercambiar a través de la palabra y de la mirada, ¿no? No solo, o sea, sí puede ser que la virtualidad nos salve un poco, ¿no? De que bueno, ahí estoy presente, ¿no? No me he perdido. Alternativa, claro. Exacto, pero el encuentro es necesario para no perdernos, pienso yo. Claro, lo comparto contigo. Y bueno, ¿qué te gusta más, entrevistar o que te entrevisten, Fernanda? Porque pues ahora se invirtieron los papeles. Ya me entrevistaste tú a mí, ahora yo a ti. ¿Qué te gusta más? Yo creo que entrevistar, porque soy muy curiosa y algo que me encanta, además de contar historias, es aprender. Me encanta aprender. Todo el tiempo, hasta mi mamá y mi pareja me dicen, es que tú una cosa tras otra, y yo es que no puedo vivir sin aprender y conocer cosas nuevas, ¿no? Eso me apasiona mucho. Entonces, además, la vida es tan corta, querida Fernanda. Sí, exacto. Entonces, claro, que hay que... Este programa me ha dado la oportunidad de conocer a narradores y narradoras que ya conocía, conocerlos más, y a gente que yo no conocía, conocerlos, ¿no? Saber de su vida, de sus propuestas, de los cuentos que cuentan, entonces es maravilloso tener un espacio para poder conocer gente súper interesante. ¿Y cómo llegaste a ese espacio? ¿Te tocaron a la puerta o cómo fue? Sí, me invitaron. Resulta que yo estuve tomando uno de los talleres de escritura creativa que tomé durante la pandemia. Fue con Elizabeth Llanos, que resultó conocer al productor de Yador Montreal. En ese tiempo era Yador Montreal. Y él, como estaba la pandemia, su plataforma era para que los latinos, porque él es mexicano, radicado en Montreal, entonces él hizo esta plataforma para que la gente latina y también los propios canadienses vieran a qué eventos culturales podían ir allá, ¿no? En Montreal. Pero con la pandemia, obviamente... Ajá, exacto. Pero con la pandemia, pues no había nada, ¿no? Entonces todo se volvió virtual y él dijo, voy a hacer una serie de programas con contenido interesante y todo para darle opción a la gente que vea algo, ¿no? Entonces me invitaron directamente, me dijeron, oye, tú eres narradora de historias, es algo que pues se puede dar a conocer mucho más, ¿no? A través de las tecnologías y todo esto. Y yo, fíjate que yo ya tenía desde hace como un año atrás la idea, 1 o 2 años atrás, la idea de hacer un podcast justamente para impulsar o difundir la narración oral. Era la misma estructura, pero en podcast. Pero no lo había hecho porque estaba yo sola, ¿no? Y entonces yo decía, es que, híjole, yo sola me tengo que aventar todo el paquete de gestionar y los invitados y la producción y la postproducción. Y todo. Ajá. No. Entonces no me había animado y cuando ellos me dicen, les digo, yo ya tengo un programa, lo vamos a pasar en vez de podcast a formato de TV y lo hacemos. Y entonces dijeron, órale, pues ya, bienvenida y empezamos, ya llevamos 1 año y medio, creo. ¿Y sientes que ha ido agarrando fuerza? Sí, bastante, Vivi. Fíjate que al inicio, bueno, como el padrino, que es mi padrino en la narración oral, fue Aldo Méndez, también lo invité a que apadrinara el programa, tuvimos bastantes vistas, ¿no? A pesar de que todo era nuevo, tanto la plataforma como el programa, como todo era nuevo, tuvimos bastantes vistas y visitas al sitio. Pero después fue bajando, ¿no? En medida que fueron pasando los invitados, como que fue bajando y de pronto como que ya ahorita se estableció, ya tenemos muchísima gente que lo ve en vivo y mucha otra gente que se van sumando las vistas a lo largo de los días. Entonces,
mucha gente se conecta, está en el chat en vivo, charlando, hace preguntas y todo. Entonces, creo que está bastante bien, está posicionándose todavía porque pues, es relativamente joven, ¿no? 1 año y medio, pues no es nada para posicionarse, pero ahí va, y creo que a la gente le gusta bastante. De pronto cuando no hago programa es como, ¿qué? ¿Por qué no hubo? Y hasta me preguntan, ¿no? Oye, ¿qué onda? Entonces, siento que ahí va, que va por muy buen rumbo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú te sientes mucho más suelta en la medida que avanza esto? Me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Al inicio yo me ponía súper nerviosa porque aunque sé hablar en público, ay, bueno, es que las tecnologías bueno, yo las he sufrido bastante, ¿no? No es lo mismo contar un cuento con el... Sí, terrible, y contar un cuento en público es como, bueno, y va, ¿no? Va la historia y no pasa nada, y en un video es como que todo debe ser perfecto, no lo sé, es como bastante más estresante, pero como el programa es en vivo, esa es la ventaja, como es en vivo es como más o menos lo mismo, ¿no? De bueno, ya, como vaya, no pasa nada, ¿no? Está bien y suceden las cosas y fluye bastante bien, pero sí tuve que aprender estas otras herramientas o ir desarrollando estas otras herramientas, porque una cosa es narrar historias y otra cosa es conducir un programa, una entrevista, que es más desde comunicación, pues estudian para eso, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ahí voy, ¿no? Más o menos ahí voy. Claro, claro, claro. Y bueno, los tiempos también que luego te comen y que se te va y que te falta tal y que, bueno, aprietas el botón equivocado, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí la llevas, Fernanda, creo que ahí la llevas. Y quién quita, llegas a una carrera también como conductora. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Pues puede ser, sí. El programa, la verdad, no me gustaría que parara porque a mí me da mucho, de verdad me da mucho, y siento que también es como mi aportación a la narración oral, el que más gente lo conozca y que cada vez llegue más gente con los invitados, y también hacia los mismos compañeros y compañeras, el decir, vente, acá hay un espacio donde puedes difundir, dónde vas a estar, qué talleres das, muestra tu trabajo. Entonces, sí me da bastante, y creo que es pues eso, mi granito de arena, y pues ahí seguiré. No sé si en otros lugares yo me anime a conducir otras cosas, pero en sí definitivamente pienso continuar por un rato. Sí, yo creo que hace falta este tipo de espacios y que se vayan profesionalizando, ¿no? Que vayan también arraigando en el gusto del público. Y son una ventana para muchos compañeros, son para nosotros. Bueno, yo también ya estuve ahí y ahora tú vas a estar acá en Red de Narradoras México en su sección Entre Contadas. Y entre contada y contada te vamos a pedir que nos cuentes algo. ¿Qué nos trajiste? Claro que sí. Les voy a compartir una historia que, fíjate, viví hace años, creo que solo la he contado un par de veces, hace muchos años cuando empecé a contar con el colectivo, y pues ahí va, en la nueva versión, en la versión remasterizada. Ahí les cuento que Ashok era un muchacho muy soñador. Él trabajaba con un comerciante y su trabajo consistía en llenar unas enormes ollas de mantequilla y a veces llevar esas ollas a otros lugares. En alguna ocasión, el comerciante le dijo a Ashok que llevara un encargo muy, muy importante. Una enorme olla de barro llena de mantequilla hacia el pueblo vecino. Pero como era algo pero tan importante, él le daría, si hacía bien el trabajo, 3 monedas extra. Ashok cargó la enorme olla de barro hasta ponerla sobre su cabeza y comenzó a andar de su aldea a la aldea siguiente. Y en el camino pensó, ¡oh! 3 monedas extra.
con estas 3 me voy a comprar una gallina. Y esa gallina va a dar huevos. Voy a vender los huevos y con ese dinero compraré otra gallina. Venderé los huevos y compraré una gallina más. Y después, al vender todos esos huevos, voy a poder comprar una cabra. La cabra va a dar leche y además puedo hacer queso. Venderé la leche, el queso, los huevos y tendré más dinero. En algún momento me voy a poder comprar un burro para que todos mis productos lleguen a lugares más lejanos. Con todo ese dinero podré comprar un terreno, construir gallineros, corrales para tener más cabras y más burros. Y entonces me haré un comerciante. Compraré un terreno más grande y construiré una casa preciosa. En el centro del patio tendrá una fuente. Tendré muchas plantas exóticas, telas preciosas y suaves. Y después me casaré, porque conoceré a una mujer bellísima que me amará. Y luego podemos tener 3 o 5 hijos, y yo seré inmensamente feliz. Y en ese preciso instante, en el movimiento que hizo Ashok, la olla de barro cayó al suelo rompiéndose en 1000 pedazos. Y con eso se esfumó la oportunidad de Ashok. Por eso yo digo que soñar es maravilloso, pero es mucho más importante vivir el día de hoy. Bueno, pues una versión basada, yo creo, en La Lechera, la fábula de la lechera, famosísima. ¿Y de dónde era este Ashok? Ashok, ¿no? Según yo, porque te digo que este cuento era de los primeros que conté, de los primeros que monté hace añísimos, como 9 años. Ajá, es como una fábula y a mí me parece que era un poco de la India, yo creo. Puede ser. Tiene ahí algunas reminiscencias, pero a mí me llevó totalmente a la fábula de la lechera, antiquísima, de la época de Sopo, de los griegos, muy, muy antigua. Fíjate cómo perduran las historias y cómo se modifican, ¿no? ¿Cuántos años tendrá esta historia? Y en la versión que tú acabas de contar, que ahora a lo mejor viene de la India, y en lugar de que sea una vaca, es una cabra, y tiene sus cambios, ¿no? Sus matices, pero la historia ha viajado en el tiempo muchísimo, hasta que llega a nosotros. Y si quisiéramos hacer más versiones, pues nos sobra tela. Claro, Vivi, y aparte, ¿sabes qué es lo que me encanta de eso? Es justo pensar hacia atrás, desde dónde nació esa historia y cómo con el tiempo se fue, fue sobreviviendo, pues, pero lo más bello de todo, pienso yo, que fue a través justo de ese intercambio, que alguien o alguienes, muchos y muchas, tuvieron que haberla contado y escuchado, claro, para que viviera y para que siguiera viva y así como tantas veces se contó, tantas versiones existen, ¿no? Hasta la versión que hoy les compartí. Pero qué belleza. Gracias. Que todo y gracias a eso sobrevive. Gracias a eso que se ha contado y que se ha transformado, sobrevive hasta el día de hoy. Uh-huh. Y algunas personas que tenemos algunos añitos acumulados, nos acordamos de la lechera y a algunos más se acordarán tal vez más para atrás, ¿no? Pero claro, la esencia de la historia es la misma, está ahí y nos la has contado muy hermoso. Bueno, Fer, pues ya hemos platicado de cómo empezaste a contar historias, del programa de radio, televisión de Montreal, que se llama TV Montreal. A ver, haz un comercial. ¿Cuándo pasa? ¿Cómo se conectan? Etcétera. Claro que sí. Pues les invito a todas y todos los que nos están viendo a que nos vean de nuevo, a que nos encontremos y encuentemos en este programa Encuentros TV,
que pertenece a TV Montreal. Nos pueden encontrar no todos los domingos, porque ahorita en estos tiempos ya estamos cada 15 días, ¿va? Pero pueden encontrar en las redes de Encuentos cuando nos toca domingo de cuentos. Entonces, es los domingos a las 8 de la noche de México, 9 de Montreal, y dura 1 hora más o menos. Siempre hay un invitado o invitada diferente, historias diferentes para compartir. Tenemos un chat en vivo en donde ustedes, si entran a la plataforma, que es www.tvmontreal.ca, ahí pueden chatear con nosotros, con la invitada o invitado que esté en vivo, mandar preguntas, comentarios, opiniones, lo que quieran compartir. O pueden verlo en las redes sociales, sin el chat en vivo, pero pueden también ahí dejar algún comentario o ver el programa grabado, que también se guarda en esa misma dirección, www.tvmontreal.ca. Muy bien. Los domingos a las 8 de la noche. Tenemos domingo de cuento, grabado o en directo, pero ahí está, con Exacto. Fernanda Garza conduciendo. Oye, Fer, estoy viendo aquí de nuevo tu currículum y dice que has contado fuera de México, en Colombia, obviamente donde te fuiste a formar en un inicio, y en Cuba. Cuéntanos un poquito de esto, de esta experiencia de contar fuera de México. ¿Qué diferencias encontraste? ¿Qué satisfactores tienes al respecto de contar, pues no en otro idioma, porque se supone que es el mismo idioma, pero tiene sus cambiecitos por ahí, Sí, claro. ¿no? Sí, pues fíjate, cuando fuimos a Cuba, y digo fuimos porque en ese festival que fue Primavera de Cuentos, dirigido por Mayra Navarro, que tuvimos la oportunidad de conocer, fuimos en colectivo, no mandamos propuesta individual porque no contábamos en individual todavía, ¿no? Entonces mandamos un espectáculo que escribimos entre los 3, 4 que éramos en ese entonces y contábamos entre los 3, Sanja, Kevin y yo, y nos aceptaron la propuesta y pues afortunadamente en ese tiempo nos contrataron para unas funciones de cuentos en los museos de Sumaya, y entonces pues con ese dinerito y juntar otro poquito ya nos pudimos ir al festival. Y estábamos muy jóvenes, la verdad que yo creo que estábamos como más bien, ¿no? Como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Un festival y tanta gente de tantos lados y padrísimo, ¿no? Más bien íbamos con esa, con las, no tanto expectativas, más bien como con el asombro, ¿no? De ver tanta cosa nueva, de ir adentrándonos apenas al mundo de la narración oral, porque fíjate que creo que antes de conocer a más narradores y narradoras en México, o sea, tanto mexicanos como los que radican aquí, conocimos gente allá, ¿no? Entonces fue muy curioso porque de verdad éramos así muy nuevos contando, y pues allá, no sé, conocimos mucha gente, nos encontramos con algunos que ya conocíamos de acá, nos empezamos a dar cuenta de cómo era un festival, de cómo eran las funciones, de cómo contaban los demás, pues, cuenteros y cuenteras de otros países, y sí fue como mucha información, ¿sabes? Para procesar, como de wow, Lo sé. Otro He pasado mundo. por eso también. Oye, Eso. Fer, y algunos compañeros de esos que viste ahí, en ese mare magnum de voces y de estilos y de acentos, cuéntanos de algunos que te hayan impresionado particularmente por alguna razón, ¿no? Que se te quedan en la memoria por algo. Ok, sí. Mira, ahí estuvo Bonifacio Fogo, a él ya lo habíamos visto aquí en México, pero allá pues compartimos escenario, ¿no? Porque acá era, pues uno va a ver al gran Bonifacio, ¿no? Y allá nosotros contamos antes de que él cerrara. Entonces fue como abrazarnos atrás del escenario y todo, y bueno, verlo contar es una maravilla.
Estuvo Aldo Méndez, por supuesto, que es nuestro padrino, y él nos habló del festival y nos acompañó allá. Él, bueno, me encanta verlo contar. Estuvo Tere Marichal, es una narradora de Puerto Rico y tiene una fuerza impresionante. No he podido, ya la he contactado varias veces para que esté en el programa, en Encuentros, pero está siempre haciendo un montón de cosas, entonces, vaya, no hemos podido coincidir, pero es una narradora con una fuerza impresionante y cuenta desde lo político y desde lo emotivo, pero no sé, es una voz muy, muy poderosa. Es mulata, ¿verdad? Sí. Sí, es mulata. Creo que va a estar en el Festival de Osvaldo, ahora en julio. Ah, ok. Sí, me parece que vi una foto de ella por ahí. Yo no la he escuchado contar, he oído hablar de ella, pero no la he escuchado. Voy a poner atención. ¿Y quién más? A ver, ¿de quién más te acuerdas? ¿Quién más estuvo? A mí me impresionó muchísimo Mauricio Patiño, que tengo la dicha de que desde ese momento que nos conocimos nos hicimos amigos, y ahora, bueno, en 2019 que fui allá a Colombia, pudimos coincidir de nuevo, y me impresionó mucho porque era como no solo era su voz y su presencia escénica, sino esta conciencia corporal que tenía, y además el uso del espacio escénico con toda una producción y un marcaje de luces y de movimientos. Wow, muy limpia su propuesta, y nos impresionó muchísimo. Fue como, ¿eso se puede hacer cuando cuentas cuentos, sabes? Es como si puede. Entonces, me gustó mucho. Y claro, Sergio Marichal, que es el sobrino de Tere Marichal, que juntos narran y utilizan telas, pero telas así como tapetes gigantescos para contar historias, y él utiliza una bicicleta y lleva cuentos, y utilizan muchos recursos muy, muy bellos que además son artesanales, porque ellos hacen todo, entonces es bellísimo. Pues eso creo qué es. interesante. ¿Y qué nos cuentas de Mayra Navarro, la gran Mayra Navarro? ¿Qué nos cuentas de ella? Era una mujer con una fuerza impresionante, Vivi. O sea, yo creo que como maestra era muy estricta, pero claro, bueno, por algo es, ¿no? Por toda la trayectoria que tiene, todos los alumnos que estudiaron con ella y que son hoy referentes, y la organización de un festival. La verdad no sé qué edad tenía cuando yo fui. Esto fue en el 2013, pero ya bastantitos años, ¿no? Creo. Sí. Pero era tragaños, no se le notaban los años. Sí, exacto. Pero pues aún así, ver a una mujer de esa edad con tanta fuerza porque éramos muchas personas, de verdad, mucha gente, más la organización de todo, más la logística, y bueno, una cosa impresionante. Y claro que tiene un equipo que la apoya en todo lo que hay que hacer, pero una fuerza y una presencia escénica también impresionante. ¿En qué año fue este viaje a Cuba? 2013, me parece. No, es cierto, 2015. 2015, ok. Y contaron, por supuesto, en el Gran Teatro de La Habana. No, contamos no, el teatro fue como las sedes de, ay Dios mío, se me olvidó. Las galas. ¿Cómo se llama? Las galas, gracias. Las galas, ¿no? La sede para las galas fue el Teatro Bertolt Brecht. Y además otras sedes, ¿no? Como que eran unos foros un poco más pequeños, o por ejemplo la Casa de Cultura Mexicana en Cuba, en La Habana, ahí México, contamos y así. Entonces, pero para las galas fue en ese teatro. Uh-huh. Y entonces en el Gran Teatro, ¿no? A lo mejor estaban arreglándolo. Sí, fíjate, cuando fuimos estaba muchos partes del centro de La Habana en construcción o remodelación, más bien en remodelación, entonces tal vez no estaba. Uh-huh. Sí, qué lástima, es un gran teatro. A mí sí me tocó contar ahí, en el Gran Teatro de La Habana.
Y bueno, por supuesto conocí a Mayra también años y la quise mucho y la sigo queriendo mucho. Un pilar de la narración oral en Latinoamérica, definitivamente. Bueno, pues vamos a hablar ahora de qué crees. ¿De qué crees? No sé. Pues de tu familia, de tu vida personal, ¿a qué te dedicas? Además de contar cuentos y hacer programas en línea. Pues, ¿qué les cuento? De mi familia tengo 4 hermanos, somos en total 5 hermanos, soy la única mujer. Vivo con mi pareja desde hace 6 años a las afueras de la ciudad. Además de narrar historias, doy talleres de narración oral, doy talleres a niños y niñas de creatividad en general, doy talleres de técnica vocal, algunos de escritura creativa. Me encanta estar todo el tiempo en talleres, vaya dándolos y tomándolos, entonces pues siempre estoy como tomando algún tallercito, me gusta mucho, mucho, mucho aprender cosas. Y además, pues como estudié pedagogía, ahorita dirijo un centro de capacitación y certificaciones oficiales por parte de Conocer y de la Secretaría de Educación Pública, y pues nos dedicamos a eso, a dar cursos de capacitación, hacer diseño instruccional, hacer evaluaciones para certificar a las personas, hacer trámites y cosas también administrativas, y eso es lo que hago. Ok, ¿y ya hay certificación para la narración oral? ¿Ya se puede certificar uno como narrador? No hay un estándar todavía. El que hay, bueno, no es narración oral, aclarar eso, pero se está trabajando en un proyecto por ahí de promotores de lectura. Sí hay un estándar y se puede uno certificar como promotor de lectura, y es un documento totalmente oficial, ¿no? Expedido por la Secretaría de Educación Pública. Y de narración oral no hay, pero pues yo creo que es muy buena idea que nos juntemos y se haga un estándar de qué es lo que debe saber, conocer, saber hacer, aplicar, y valores y hábitos y todo, porque es una competencia, un narrador o narradora oral. Fíjate que yo creo que ya llegó el momento, porque se ha difundido tanto, para bien y para mal, que de pronto la gente piensa que levantando una piedrita ya uno se vuelve narradora y puede estar frente al público y además cobrar algunos pesos por eso, ¿no? Y llamarse pomposamente narradora oral. Escénica, incluso que al maestro Garzón Céspedes se le retuercen los calcetines cuando alguien que no ha estudiado con él se llama narrador oral escénico. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí, ya llegó el momento de poner un estándar, ¿no? Para ello, aunque es un poco difícil porque entra la cuestión artística, ¿no? La cuestión estética. Pero en cuanto a los saberes y los haceres, yo creo que sí, algo se podrá hacer. Vamos a platicarlo, querida Fer, y a ver qué nos sale de esto. Ok, y ahora ya que estamos en esto del estudio, me llamó la atención esto porque fíjate que me gustaría saber un poco más, a ver si lo tomo, esto que estás tomando en Argentina del diplomado de narración oral con especialización en infancias, género y derechos humanos. Creo que está haciendo mucha falta, mucha falta. Desde qué contarle a los niños, ¿no? Eso de que se les puede contar todo, pues bueno, todo depende cómo y cuándo. Las cuestiones de género, también hay que tocarlo con pinzas, porque luego se van a los extremos. Y los derechos humanos que tanta falta hace.
no solo conocerlos, que ya es bastante, sino aplicarlos. Entonces me gusta este diplomado con este enfoque, y este Instituto de Educación Superior no tiene que ver con lo que hace Claudio Ledesma, ¿verdad? Sí, él es el de Claudio Ledesma, bueno, el que él coordina. Uh-huh. Ah, es el que coordina, ok. Pero este instituto no es de él. No, me parece que, bueno, cuando uno hace un curso y quiere darle una formalidad, porque se puede hacer 1000 cursos, 1000 talleres, 1000 de todo, y uno o no da nada o da una constancia que no tiene un valor oficial, ¿no? Pero cuando uno pretende, cuando uno pretende ya darle un peso y dar formalidad a los procesos formativos, es importante tener el respaldo o ser en sí una institución formativa o tener el respaldo de una institución formativa. Entonces me parece que este instituto fue quien no solo aporta con toda la plataforma educativa en donde está ya pues colgado pues todo el curso y donde se hacen las actividades y todo, sino que además da este respaldo bueno, sí, también académico e institucional, ¿no? Entonces, pero sí es el de Claudio. ¿Y te está gustando? Sí, fíjate que está muy interesante porque justamente es eso que tú mencionas, ponernos a reflexionar, o sea, pasos atrás, muchos pasos atrás, hasta el punto de decir cómo es que se perciben a las infancias, ¿no? O sea, porque no solo es qué cuento sí o qué cuento no, dependiendo de la edad, no solo es eso es ya más adelante, pero cuando nos vamos mucho más atrás es desde pensar cómo la sociedad está entendiendo y tratando y comunicándose con las infancias, ¿no? Bueno, te hablo de las infancias porque apenas vamos en ese módulo de las infancias, todavía no pasamos a género y a derechos humanos. Entonces ha sido muy interesante, y desde la literatura también cuentos que hablan sobre infancias abandonadas o sobre infancias, pues todo esto que es la realidad a final de cuentas, o desde la escuela, ¿no? Cómo se les llama a los niños y a las niñas, o no sé, todo esto. Entonces es mucho de reflexionar antes de decidir qué cuento sí o no contar, es saber yo cómo percibo a las infancias y por qué les contaría algún cuento, ¿no? Claro. Y además tiene su historia, esto de la infancia, ¿no? Cómo se le ha reconocido, tratado, protegido a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Si nos vamos hasta las cruzadas, resulta que los pobres niños andaban en las cruzadas luchando porque Dios pudiera estar en la tierra también y que los humanos nos fuéramos al cielo, ¿no? Los niños. Entonces, imagínate tú cómo están las cosas. Bueno, pues está interesante esto, por lo menos para reflexionarlo y tomar conciencia a la hora que uno se para frente a un grupo de infantes y les cuenta una historia, ¿verdad? Con mucho por reflexionar y mucho por compartir. A mí me gusta mucho contar a los niños, contarle a los niños, bueno, me gusta contarle a todos, pero a los niños en particular porque se enganchan con la historia inmediatamente, ¿no? Y se meten a ese mundo como peces en el agua. Y entonces te empiezan a hacer preguntas tan interesantes que te sorprende, ¿no? Una vez estábamos contando cosas históricas en un museo, etapas hechos de la independencia y todo esto, y entonces algo surgió de José Ortiz de Domínguez y de su esposo, el corregidor, y de Hidalgo, y no sé qué, y no sé cuánto, y entonces un flachazo me pasó por la cabeza y dije, ¡ay, sí! Y estamos en el centro histórico, y cerca de aquí está la calle de Mesones, y en la calle de Mesones está el Colegio Vizcaínas. ¿Y a dónde creen que estudió José Ortiz de Domínguez? En el Colegio Vizcaínas. ¿Y dónde creen que estudié yo? En el Colegio Vizcaínas.
Y una niña me dice, ¡ay! ¿Y jugabas mucho con Josefita? Me quedé con la boca abierta. Y, nunca lo hubiera pensado, claro. Claro que ya estoy viejita, pero no tanto. No tanto, pero el tiempo para los niños es otra cosa, ¿no? Entonces ya me veía yo jugando a las cazuelitas con José Ortiz de Domínguez en la escalera del Colegio de las Vizcaínas. En fin, es lindo contar con los niños y nutrirnos de su gran imaginación, ¿no? Por eso hay que conocerlos y tomar responsabilidad cuando contamos con y para ellos. Oye, Fer, y bueno, pues ya nos contaste de tu familia, que vives con tu pareja en las afueras de la Ciudad de México, que eres la única mujer de todos tus hermanos, que debe ser también toda una aventura, ¿no? Tener puros varones como hermanos. Yo en la nuestra es uno y uno, hasta que se rompió la cuenta, pero somos 4 y 3, algo así. Está más repartidito, ¿no? Pero ya me imagino cómo jugabas con ellos o cómo te hacían la vida imposible también, ¿no? No sé. Pues ¿Fueron buenos hermanos? Sí, eran buenos hermanos y jugábamos mucho, pero de pronto sí era, o sea, como que de pronto sí jugamos, ¿no? Hasta íbamos al parque un rato, por aquí, por allá, y de pronto ya yo me aburría, ¿no? Era como, ay, no, ya jugué un rato, pero ya no quiero jugar a eso. Y entonces era cuando pues ya me ponía a leer y no recuerdo si escribía como tal cuentos, porque más bien a mis hermanos yo me los iba inventando y se los iba narrando, pero sí leía. Entonces ya cuando me aburría era, bueno, ya me voy a mi cuarto a leer porque ya me cansaron sus juegos todos locos, ¿no? Y de pronto sí era como si yo quería jugar cosas, no sé, como con mis muñecas o algo así, pues se aburrían, ¿no? Era, no, yo no quiero jugar a eso. Sí, era como, de pronto eso sí era como que no tenía a alguien que le gustara eso. Ojo, fíjate que mucho jugaba yo a que era maestra, curioso, jugaba mucho a que era maestra y uno de mis hermanos sí le entraba, ¿no? Como que era el alumno y entonces tenía a todos mis peluches y a mi hermano y así según les enseñaba y no sé qué, pero también llegó un ratito y luego decía, ay no, ya tu juego bien aburrido y se iba, entonces pues. Y acabaste de pedagogo. Exacto, y acabé estudiando pedagogía y enseñando. Fíjate, y esto de que inventabas los cuentos a tus hermanos, yo siempre he dicho que es una fortuna tener una familia grande. Tal vez para los papás no, yo creo que ellos lo sufren, pero para uno, tener muchos hermanos con quien platicar, con quien pelear, con quien jugar, es una maravilla, ¿no? Y yo también les inventaba, como soy la mayor, les inventaba los cuentos a mis hermanos y los inventaba sobre la marcha. Era una cosa así, pues no sé, que ahora si lo quiero hacer a lo mejor no me sale, pero entonces sí me salía muy bien. Y yo lo que hacía también era tomar de modelo a mi abuelita, a mi abuela paterna, que ella era muy platicadora y era contadora de historias así natural. Y entonces pues como modelo la tenía y no contaba lo mismo que ella, pero sí más o menos su estilo. Entonces las familias grandes nos dan modelos, nos dan oportunidades de crecimiento, de afianzar nuestra personalidad y de irnos haciendo a nosotras mismas. Oye, Fer, ¿qué te gusta leer? Que me dices que desde chica lees. ¿Qué prefieres leer? Pues de chica leía cuentos infantiles. No recuerdo que fueran, bueno, no sé, en ese tiempo tal vez no sabía clasificarlos, ¿no? Evidentemente como entre, este es de tradición oral y este sí es de literatura, o sea, ¿no? Pero me parece ahora recordando lo que yo leía, creo que la mayoría eran cuentos de autor.
que me compraban en las ferias del libro. Cuentos de tradición oral casi no, y no tenía a alguien en casa que como que se supiera mucho estas leyes. O sea, sí, pero como las más famosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Popo e Ista, como mi papá le gusta mucho ir a escalar y desde chicos nos llevaba a acampar y a hacer rappel y, bueno, locuras así, pues nos contaba, ¿no? Como las leyendas un poco de las montañas y esto. Pero más bien leía pues cuentos de literatura infantil, ¿no? Y ya más adelante, fíjate que como soy muy, ¿qué podrá decirse? No sé si como que quiero ya las cosas así, no, es que ya dime qué pasó. No soy buena con las novelas. La novela me tendría que atrapar mucho para quedarme durante toda la novela, lo largo que dure. 600 páginas. Ajá. Acabo de terminar una de 600 páginas. He leído libros, vaya, igual de 500, 300, 400, no lo sé, pero no son los más. Me gustan más el cuento como tal me gusta, ¿no? Que es como en una unidad y yo sé que voy a llegar al final y fíjate que muchas veces me gusta leer el final antes de empezar. O sea, solo el último párrafo. Leo el final y no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido porque pues no sabes qué pasó ni quiénes son los que están ahí. ¿Cómo y entonces, llegaron a ese final? Ajá. Entonces empiezo a leer el cuento y cuando llego al final es como, wow, por eso era lo que decía, ¿no? A veces se me olvida el final, depende qué tan largo, pero otras veces, muchas veces cobra sentido ese final. Entonces como otro descubrimiento más, ¿no? Otra cosa por qué emocionarse más. Pero sí, prefiero el cuento porque es más corto y yo sí necesito tener el final de la historia, ¿no? Como, es que dime el final, por favor, ¿en qué acaba? No puedo más. Qué interesante eso de leer primero los finales. Lo voy a experimentar a ver qué tal me va con eso. Sí, Oye, sí. Y bueno, y ya nos dijiste cómo te fue más o menos en Cuba y cómo te fue en Colombia y si nos cuentas alguna anécdota que te haya pasado en Colombia. Sí, fíjate que les quiero contar algo que fue importante en mi camino como narradora, porque vencí un miedo muy grande que tenía. Nosotros iniciamos en 2014 a gestionar los espacios de narración oral en la UNAM, donde estudiábamos, primero en filosofía y letras y luego en ingeniería con el colectivo, ¿no? Estuvimos 5 años, me parece, o 6, ya no sé, y tuvimos muchos buenos invitados, a pesar de que igual y no conocíamos tanta gente o de pronto se empezaba a correr, ¿no? Como, el colectivo Agua de Horchata y estos chavos que hacen, que tienen un espacio y tal en la universidad. Y tuvimos la oportunidad de tener a varios narradores y narradoras mexicanos muy buenos y también cuando vinieron a un festival en Jalapa, me parece, vinieron algunos colombianos que allá pues son, por ejemplo, Freddy Ayala, que es muy conocido por lo menos allá en sus tierras, vino Juan Pablo Cantor y vino Freddy Ayala, Juan Pablo Cantor y Fabián Ortiz, ¿no? Y entonces, como fue curioso, nosotros comenzamos ese espacio a partir de que Aldo nos cuenta sobre algo que se llamaba la cuentería universitaria en Colombia, y nosotros, como éramos universitarios, dijimos, no inventes, ¿por qué no hay un espacio en nuestra universidad donde se cuenten historias, donde vengan pues los grandes profes y profas de la narración, donde la gente se fogue y empiece a contar historias y más gente cuenta historias, ¿no? Nosotros así como de wow. Y entonces por eso decidimos abrir esos espacios, ¿no? Para un poco, pues basado en esas experiencias de la narración oral, de la cuentería universitaria. Entonces cuando estos colombianos vienen y nosotros nos quedamos de no te pases, o sea, cuentan muy bien y cuentan mucho tiempo, o sea, podrían contar 1 hora, ¿no? Sin problema y mantener la energía.
y hacen reír un montón a la gente y tal. Entonces como que nos quedamos, o bueno, en lo personal me quedé con esta impresión de los narradores colombianos, además que pues bueno, está Carolina Rueda, está J. Villaza y están estas grandes imágenes de los cuenteros de Colombia, y cuando yo fui allá tenía mucho miedo, ¿no? Tenía miedo porque dije, ay, no, es que qué tal, y que no sé, y bueno, miedos, ¿no? Que uno tiene. Y fíjate que en una de las contadas aprendí muchas cosas, porque me tocó después de Fabián Ortiz. Y tenía al público, pero volteado de la risa, Vivi. Y yo dije, no inventes, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo no hago reír mucho a la gente, o sea, yo no soy buena, porque ellos también tienen mucho esto del stand-up, ¿no? Y él hace stand-up, entonces tenía la gente muerta de risa, eran universitarios precisamente, y yo dije, no, ya no sé qué voy a contar, no sé cómo le voy a hacer, y luego dije, no, ¿sabes qué? Voy a demostrar que no es necesario hacer reír para ser un buen cuentero o una buena cuentera. No es necesario la risa, porque es importante hablar de la tristeza, del enojo, de la indignación, de la añoranza, de todo eso, que también son emociones, y el contar se trata de emocionar a la gente y de que imagine, ¿no? Entonces no es necesaria la risa, entonces ya me armé de valor, me tocaba después de él, pasé a conté historias súper tristes, porque me encantan las historias tristes, y conmovedoras, ¿no? Yo soy muy emocional, ¿no? Por cualquier cosa casi lloro, entonces pues son los cuentos con los que conecto y que soy buena narrando, pienso yo. Entonces les encantó al público y todo, y con esta energía como más pausada, más baja en el sentido de que es como escuchar y no estar carcajeándose y tal. Y aprendí tanto, Vivi, de decir el poder de la palabra, ¿no? Sin tener que recurrir a las risas o a los chistes. También yo como narradora decir, no importa lo que venga antes de mí, yo puedo narrar, puedo sostener al público y puedo contar con ellos en mi estilo y como yo lo narro y en mis propias historias y conectar, ¿no? Entonces fue una función bastante, pues tenía miedo, pero luego dije, está bien, tengo que confiar en quién soy, y también, pues si en México se cuenta de esta otra forma, no tengo por qué ser diferente, no sé, tengo que contar como soy y ya. Entonces eso, me gustó mucho esa función. Qué bueno, pues además gran aprendizaje y abona tu seguridad en escena, ¿no? Sí, muchísimo. Y en la seguridad de todo, de mi voz, de lo que creo, de por qué cuento historias, como narradora, como artista, como todo. O sea, fue de verdad un crecimiento grande. Sí. Fíjate que esto de los colombianos en especial, que los describiste muy bien, cuentan historias larguísimas que van armando además sobre la marcha, le quitan y le ponen, se van mucho al stand-up, mucho a la cuestión del humor. Tienen un estilo así, es yo creo cultural ya. Uh-huh. Y eso te apabulla, dices, ¿qué es eso? ¿No? Pero también me ha pasado que hay gente que dice, me gusta mucho cómo cuentan los mexicanos, ese reposo, esa dulzura en la voz, esta creación de imágenes detalladas y que salen desde dentro, ¿no? Entonces también tenemos nuestro estilo, ¿no? Que es identificable, y tenemos que reconocerlo, y además tenemos que proyectarlo con seguridad. Así contamos los mexicanos. Como los colombianos cuentan así contamos los mexicanos, ¿no? Sí. Con sus bemoles, porque bueno, cada uno tiene lo suyo, pero en general, como un rasgo cultural general, creo que es bueno conocernos y asumirnos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿verdad? exacto. Pues bueno,
¿Y cómo has visto el movimiento de narración oral en México últimamente? Ay, que esa es una pregunta difícil para mí, Vivi. Fíjate Bueno, que lo no que hayas sé. Sí, claro. No sé si, es que a veces esto es como muy dual, ¿no? Esta parte que de pronto es ventajas, pero al mismo tiempo desventajas. Siento que a partir de la pandemia, pues un montón de gente empezó a contar historias, lo cual es bueno, pienso yo, porque pues o sea, mientras más gente cuente historias en lo cotidiano, es esto, fortalecer las redes y los lazos y todo, ¿no? Porque es comunicarnos directamente, compartir algo desde ti, etcétera. Siento que está bien, pero pues también empezó a contar como mucha gente que justamente como narraba historias, se asumía como narrador oral o narradora oral, y entonces es como, uy, bueno, si yo sentí como que medio incómodo teniendo apenas 9 años de contar, no me imagino los que llevan toda la vida contando y que han trabajado tanto, que han picado piedra, que han estado con grandes maestros y maestras, pues seguro sintieron todavía más feo al eso, ¿no? Como decir, a ver, espérame, o sea, una cosa es contar historias desde lo cotidiano o tal vez con 1 o 2 talleres que vas pues aprendiendo y desarrollando herramientas comunicativas, y otra cosa diferente que tú seas un narrador o narradora y que estés profesionalizándote y que te dediques a eso y le dediques todo el tiempo y bueno, en fin, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces, pues no sé, es raro, siento que, ay, la verdad no sé si más gente sepa sobre la narración oral o no, que es el objetivo, crear más públicos, porque de pronto siento que a las funciones que programamos los que gestionamos algún espacio, ya sea virtual o presencial, pues siguen yendo los mismos narradores y narradoras y los alumnos y alumnas de esos y de otros, ¿no? Entonces, no sé, tal vez sí ha llegado a más gente. Me parece que, por ejemplo, Marcela Romero tiene cada vez más gente en sus grupos y eso es bueno, porque más gente va a contar historias y las historias son buenas para el mundo. Que nos comuniquemos es bueno, ¿no? Que nos encontremos o encuentemos, como digo, encontrarnos a través de los cuentos, de las historias, pero creo que sí debe haber como marcar un límite, ¿no? Como de, a ver, una cosa es contar historias y otra cosa es ser un profesional, ¿no? De la narración oral. Entonces, bueno, no sé, el panorama yo lo veo bien en ese sentido, de que más gente cuenta, más gente escucha, que no sabría si sí o no, porque muchos narradores y narradoras asisten a las funciones, pero pues sí, pintar la línea, ¿no? Esto que hablábamos sobre el estándar un poco, no sé, eso es mi percepción. Sí, creo que es un movimiento que ha crecido en estos últimos años por la pandemia, es factible que sea la razón, y que está pues en continuo movimiento, ¿no? Mucha gente ingresa pensando que es fácil y que te aprendes una historia, la cuentas y de ahí puedes partir para muchas otras cosas. Algunos se quedan, algunos no. Es un movimiento que, a pesar de que es un arte muy viejo, muy antiguo, pues también es muy contemporáneo. Entonces lo están descubriendo muchos y se les hace fácil en un principio. Los que perseveran, pues ya son pocos, ¿no? Los que se quedan, los que se profesionalizan, los que siguen avanzando, los que pican piedra y los que se van haciendo en el camino, ya son pocos. Pero sí, de repente siento que se satura y hay demasiada oferta y no sabes cómo medir la calidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? En fin. Claro, Vivi, pero además de eso pienso yo, bueno, piensa tú, que sí hay un montón de propuestas y bueno, hay mucha oferta, ¿no? Pero ¿a dónde llega eso? Yo no veo que, y vaya, no echando culpas ni nada, sino que nos corresponde a todas y todos,
que llegue a públicos nuevos. Y creo que ese es como un problema, porque nos seguimos contando historias entre nosotros, ¿no? Y entonces, y bueno, claro, la gente que va a ir a funciones de narración oral es pues gente que le gusta la narración oral, pero creo que sí es necesario hacer algo, no sé qué, pero hacer algo entre todas y todos para que toda esa oferta que hay de cuentos, de videos, de programas, de lo que sea que haya, llegue a más gente, a gente que no sabe qué es la narración oral y que se empiece a enterar. Creo que eso es muy necesario. Y claro, la otra opción... Nuevo. Ajá, nuevo, ¿no? Nuevo, de otro lado, de otras esferas, donde no hay historias. Tienen que llegar las historias a esos lados. Y hay que abrir espacios. Fíjate que se han cerrado muchos y no se han abierto nuevos espacios de narración oral en vivo, en directo, ¿no? Yo tuve el juglar muchos años, pero bueno, ya fue, ya se acabó, pero no hubo otro, no hay otro. Los enanos de Tapanco en la Roma, años, si ya se cerró, no hay otro, ¿no? Entonces eso hace falta, hacen falta espacios pues para los narradores como público, para los narradores como contadores en escena y para nuevos públicos. Tal vez ahora que terminemos con la pandemia sea el momento oportuno. Ya se está preparando el terreno. Oye, ¿y tu repertorio? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo armas tu repertorio? Pues creo que en este sentido, como dicen muchos narradores y narradoras, es importante que el cuento te cuente a ti, ¿no? Que el cuento diga algo, que más bien que tú digas algo a través de la historia. Entonces me es difícil contar cosas por encargo. Cuento historias que me conmueven, que me mueven mucho y que hablan de lo que pienso es necesario decir. Me gustan las historias, por ejemplo, que hablan del medio ambiente, me gustan las historias que hablan del amor propio, ¿no? De la belleza que hay en el ser tú, como eres tú, uno mismo. Me gustan las historias tristes, porque siento que de pronto la sociedad nos dice que lo único bueno y lo correcto es estar siempre feliz y tenerlo siempre todo. Entonces, me gustan mucho las historias que nos hacen tocar esas fibras en donde hay muchas formas de sentirnos diferentes. Entonces, las historias tristes me gustan para explorar pues esos lados, ¿no? No me gustan las historias de terror, no tengo historias de terror en mi repertorio porque soy bien miedosa y no me gustan las historias de terror, entonces no creo que sea buena contándolas. Alguna vez lo voy a intentar porque creo que es importante salir de la zona de confort, pero en mi repertorio no tengo historias de terror. Y fíjate que lo voy armando conforme las etapas de mi vida, ¿no? Conforme los aprendizajes que voy teniendo, las historias van llegando y digo, este cuento dice algo que me está diciendo algo y que al mismo tiempo yo puedo decir, ¿no? A la gente. Entonces, eso básicamente se compone así como andando en la vida. Oye, ¿y nunca se te ha ocurrido contar películas? No sé cómo, porque siento que no he hecho el ejercicio y creo que no he escuchado una película narrada. Y siento un poco raro porque como ya se tiene la idea como muy metida desde lo visual de los personajes y de todo lo que sucede, no sé cómo sería romper, o sea, que el público pudiera como quebrar esa imagen para dar espacio a la que surge desde la oralidad. No lo sé, ¿tú lo has hecho? Fíjate que no profesionalmente, no así en un escenario, sí lo he hecho en pequeños grupos. Di un diplomado en León, Guanajuato, y contábamos una película cada 8 días, no, cada 15 que yo iba, ¿no? La veíamos, cada quien la veía en su casa y luego la contábamos entre todos.
y me llegó a las manos un libro maravilloso que se llama La contadora de películas. Excelente, excelente, me lo devoré creo que en una tarde. Y era una niñita que le salían las películas, pero maravillosas. Era una familia muy pobre, de mineros, de algún lugar de Sudamérica, no sé si era Chile, pero eran muy pobres. El papá era minero, tiene un accidente y lo sacan de trabajar y nada más le dan ahí una compensación. Y entonces iban al cine los domingos, toda la familia numerosa. Pero cuando ya pasa el accidente y que el papá pues queda imposibilitado y sentado en un sofá, entonces solo tienen dinero quitándolo de la comida y racionando la comida, les queda dinero para que uno de los hijos vaya al cine. Y entonces lo sortean o hacen un casting, no me acuerdo cómo, para ver cuál de los hijos va, porque tiene que regresar a contarle la película a toda la familia. Entonces, tiene que aprender, bueno, así absorber toda la película y para contar detalles, la trama, el vestuario, toda la película. Y lo hace también el hijo que eligen, que pronto en la calle se empieza a saber en el barrio, y entonces se van acercando a las ventanas y el papá hace un negocio ahí, y entonces la primera fila pone unos cojines o unos banquitos, luego pone unos cojines, luego ya es casi fuera en la calle, pero por las ventanas, y así según el lugar que ocupan les va cobrando 20 centavos, 5 centavos, así al público. Pero luego la hija dice que por qué nada más el hijo mayor, que ella también tiene recursos para hacer eso. Y un día la mandan a ver una película mexicana. Y la chavita, bueno, se bebe la película mexicana y viene y se las cuenta. Con canciones cantadas y todo, ¿no? Como las buenas películas mexicanas de allá de los años 40 o 30. Bueno, es un éxito la chava, contando y cantando las películas. Entonces, pues esto de contar películas me parece que no lo hemos explotado y que podría ser otra parte de nuestro repertorio. Y pueden ser películas pues ya muy conocidas o no, películas nuevas que la gente no haya visto, ¿no? Porque finalmente tienen una trama pues muy contable y puedes editar, en fin. Creo que es un buen ejercicio para talleres y también podríamos hacerlo una modalidad de la narración oral. Ahí tenemos otro pendiente, Fernanda. Sí, estaría muy interesante hacer el ejercicio, como dices, y después ya realizar un montaje, ¿no? Depende de cómo salga ahí en exploración, realizar ya el montaje de una película. Y te digo, lo más interesante, creo yo, como lo más tal vez difícil, sería cómo sacar del imaginario de la gente esos personajes, esas imágenes ya creadas, ¿no? Porque el cine ya nos da las imágenes y uno pues las recibe, y en la narración oral pues uno tiene que crear sus imágenes con la palabra del narrador o narradora. Entonces pues yo creo que ese sería un reto y me late, habrá que hacerlo. Es un reto. Fíjate que otro reto es contar la vida de alguien. ¿Has hecho eso? ¿Contar la vida de alguien? No, no he hecho eso. También eso me parece interesante, ¿no? Uh-huh. De gente, pues interesante, gente con una vida, pues llena de sucesos relevantes y que no es conocida. Es como leer una biografía, pero aquí sería contada, ¿no? Exacto, sí. Sí, hay un cuento que de los más tristes que tengo, que es como la vida de un muchacho, pero
pero no es así como biográfico mucho, no, pero sí es como desde pequeño, así toda su vida, bueno, a la adolescencia, donde se queda la historia, y sí es esto, ¿no? Como ir narrando quién es, dónde nace, por qué, como todo el contexto, Pues sí, pues más o menos, ¿no? Se podría. sí, claro, claro que sí. Pues yo quiero contar de Dolores del Río, porque investigué mucho sobre ella, escribí un artículo que publicaron, pero me quedé con mucho material y entonces quiero armar algo para contarlo y que no se pierda. ¿Sabes qué? Ya me acordé, Vivi, que yo vi cuando estaba ya por irme de Viva Palabra, una chica que estuvo, de hecho ya la entrevisté en el programa, que es parte de La Aquelarre, es un colectivo de narradoras, son 3 narradoras, y ella es Karime. Ella es colombiana, otra es Eli Popov de Argentina y está Andrea Ollamburu, que es española, y entonces hacen un colectivo que se llama Aquelarre, y esta chica Karime, que es la colombiana, ella es de Medellín. Cuando yo me estaba yendo, ella estaba como graduándose de la escuela de Viva Palabra y montó algo biográfico. Creo que era la historia de la esposa de un músico muy conocido, que no recuerdo el nombre del músico, pero creo que él hacía tangos y es muy famoso. O sea, yo no sé de tango y no me acuerdo quién era el músico, pero él era, o sea, sí era biográfico, pero ella encarnaba, por así decirlo, a la esposa, y entonces contaba toda la historia y de cómo él se muere y no sé qué, y ella sufre y creo que ella era cantante, no recuerdo bien, pero ese era biográfico. Y sí está muy interesante, fíjate. Es muy interesante. Fíjate que Mercedes Hernández, que ahora es famosísima como actriz, pero que también es una excelente narradora, y yo montamos hace mucho algo de Frida Kahlo. Pero ella personificaba, como actriz, personificaba a Frida, y yo era la voz narradora. Yo iba contando la vida de Frida y ella actuaba a Frida. Y salió muy bonito, pero además proyectábamos diapositivas todavía, porque no había otra cosa, con ese carrusel, ¿no? Las diapositivas de las pinturas de Frida, porque decíamos que Frida sin su obra y sin Diego no era Frida, ¿no? Son 2 elementos que la completan, por decir algo. La llevamos a Venezuela, esa obra, la llevamos a Venezuela y a otros lados. Ya me acordé que sí, pero bueno, ahora quiero hacerlo de Dolores del Río. Y también ahí te lo dejo de pendiente para ver qué se te ocurre experimentar con eso, con las películas, con las vidas que son como películas, ¿no? Las vidas interesantes de hombres y mujeres son como películas y se quedan ahí ya en las páginas de un libro que ya, tal vez ya nadie lea, pero si lo cuenta uno, pues le da vida a ese personaje de nuevo, ¿no? Por ejemplo, me voy a contar la vida de Moisés, ¿no? De Moisés Mendelewitz. Me encantaría contarla. Cómo se viene desde Costa Rica, como bailarín, y termina como narrador, o sea, es una vida muy interesante. En fin, bueno, Fer, pues cuéntanos algo de claro, tu repertorio. Vamos a ver si es de tristeza o no de tristeza. Había una vez una aldea que estaba atravesada por un gran río que desembocaba en el mar. En esta aldea vivía un pescador que era conocido por todos los que vivían en esa aldea por su generosidad, por su amabilidad y porque siempre ayudaba a quien necesitara ayuda. Y es que él siempre había sido así, desde que era un pequeño niño. Él ayudaba a las ancianas a cargar esas grandes y pesadas canastas.
Ayudaba a los pescadores a desenredar las redes. Ayudaba a los animales si estaban perdidos, heridos o hambrientos. Y naturalmente, cuando ese niño creció y se volvió un pescador, era además un padre cariñoso, un esposo amoroso y un muy buen vecino. Como todos los días y como hacían todos los pescadores de esa aldea, bien temprano nuestro pescador salía de casa, se subía a su balsa, remaba, navegaba y en un muy buen lugar lanzaba la red. Después la recogía cargada de peces y así volvía a casa. Pero un día todo fue diferente. Ese día el pescador salió de casa, se subió en su balsa, remó, navegó, lanzó las redes y cuando las subió no tenía absolutamente nada. Una vez más las lanzó y las recogió y no tenía absolutamente nada. Y así lo hizo varias veces, pero ese día el pescador se fue a su casa con las manos vacías. Por eso, al día siguiente decidió despertarse un poco más temprano. Caminó, subió a su balsa, remó, navegó, lanzó las redes y al recogerlas una vez más estaban completamente vacías. Por eso, al día siguiente se paró un poco más temprano, subió a su balsa, remó, navegó, lanzó las redes y otra vez. Y es que no era posible porque, bueno, malas rachas todo el mundo tiene, pero una mala racha que durara tanto, esto ya era de preocuparse. Y es que, pues los pescadores viven de lo que el mar les provee. Y si este pescador no pescaba nada, ya no tenía nada que darle a su familia. Esa situación se repitió un día tras otro, tras otro. Y como la gente de la aldea lo quería tanto, pues decidió ayudarlo. Y una que otra cosita le iban convidando de lo que tenían, pero no era suficiente para toda la familia y para todos los días. La gente comenzó a hablar y los rumores llegaron hasta los oídos de un rey, el rey que gobernaba toda esa área. Al rey le llegó, pues, las noticias de este pescador y supo de su buena fama y de su mala suerte. Y al saber todo esto, el rey en persona decidió ir a la casa del pescador. Tocó a la puerta y le dijo: mañana ven a visitarme a mi casa. Yo te voy a dar el peso en oro de cualquier cosa que atrape en tus redes. El rey se fue. Y a la mañana siguiente, el pescador, más temprano todavía, salió, subió a su balsa, remó, navegó, lanzó las redes. Nada. Una vez más lanzó las redes y las volvió a lanzar y las volvió a lanzar. Pero una tras otra, las redes salían vacías. La última oportunidad antes de irse a casa, lanzó la red y cuando la recogió, únicamente encontró ahí enredada una hoja de roble. Una hoja de roble. Nada más. El pescador pensó lanzar la hoja de roble y echarla de nuevo al agua, pero luego recordó las palabras del rey. Ven a mi casa y cualquier cosa que haya atrapado tus redes, yo te lo daré el peso en oro. Bueno, pues algo es mejor que nada, ¿cierto? El pescador guardó aquella hoja y llegó a la casa del rey. Y cuando lo vieron llegar, todos empezaron a reírse. Pero en el momento en que el pescador puso sobre la balanza aquella hoja, bajó y bajó y bajó y bajó y bajó, como si se tratara de plomo. El rey, entonces, ante los ojos perplejos de todos los presentes, empezó a poner en la balanza monedas de oro y puso una y otra y otra y otra hasta que por fin alcanzó el mismo peso.
Y el pescador tomó todo ese oro, bien contento, agradeció al rey y se fue a su casa. Pero ahí, en el palacio, se quedaron con la duda. Porque, ¿quién iba a saber que el secreto de aquella hoja de roble se remontaba a la infancia del pescador? Cuando él era un niño pequeño, encontró alguna vez un pequeño roble arrancado de raíz, de un lugar donde harían parcelas. El niño llevó al roble a las orillas del río y ahí lo sembró, lo plantó y durante tantos años el roble pudo crecer y crecer y crecer grande, fuerte y seguro. ¿Quién diría que aquella hoja era el regalo de gratitud que el árbol hacía a su querido amigo? ¡Qué bonita historia, Fer! Me encantó. Gracias. Y los árboles me gustan mucho. A mí también. Amo mucho los árboles, mucho, 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 y creo que han estado presentes como en momentos que necesito como calma, y tener un árbol cerca ayuda mucho. Entonces amo mucho los árboles y por eso me gusta mucho esta historia. Sí, claro que sí, está hermosa. Y ver un árbol, simplemente verlo y verlo mecerse con el viento, ya es una delicia. Pues me gustó muchísimo. Gracias por contarnos eso. Oye, Fer, ya vamos a ir cerrando esto. Cuéntanos algún platillo que te guste mucho. ¿Eres cocinera? Sí, pero ¿sabes qué? Tienen que saber que soy fan de las cosas dulces. Pero de verdad, de por sí soy muy tragona porque amo la comida, me fascina comer. Y todo el tiempo quiero estar comiendo, no bebo, pero todo el tiempo quiero estar comiendo y probando cosas, y me encanta cocinar postres. Por ejemplo, hoy en la mañana hice arroz con leche y me encanta hacer galletas, me encanta hacer panqués, me encanta hacer, no sé, postres de todo tipo. Soy mega glotona y golosa, entonces me encanta lo dulce. Eso creo que es mi favorito. Y lo que más me gusta, yo creo, es un panqué de naranja que hago, pero le pongo así mucha naranja, así mucho jugo y mucha ralladura de naranja, y entonces queda como súper suavecito y nada seco, ¿no? Por todo el jugo que trae, y súper rico. Claro. Ahí cuando haga les comparto. ¿No? Con un buen aroma. Delicioso. Ay, me tienes que invitar una rebanada de panqué de naranja. Claro que sí. Ya me antojaste. Y fíjate que no es fácil la repostería, porque hay que medir y hay que ser muy exacta, ¿no? Yo quiso pues casi de todo, menos postres, porque no soy de medir y de pesar y de eso, y me salen pésimos, entonces me frustro. Y mejor no los hago. Hago la carne, hago la sopa, hago alguna otra cosa. Que es más como más instintivo, ¿no? Como, le falta un poco, lo huelo y listo, ¿no? Pero sí, en la repostería. Que le quito, que le falta, y así, pero lo otro sí es de medir, pesar y tener el tiempo, y en fin, y eso ya no es lo mío. Bueno, pues ya es bueno saberlo, Fer. Esas son tus habilidades culinarias, los postres. Y dime, ¿coleccionas recetarios? No, o sea, tengo uno, fíjate, porque yo tomé clases de cocina, clases de cocina en la secundaria, ves que te dan como un taller de algo para la vida, y desde entonces, no es cierto, yo cocino desde antes, porque con mi abuela me enseñó a hacer que la carlota de limón, que igual pastel de chocolate, o sea, con mi abuela cocinaba, ¿no? Igual con mi mamá cocinó mucho, de hecho mi mamá hace pan, entonces yo no sé hacer pan, pero le ayudo, o le digo, a ver, veme diciendo y yo lo hago, pero yo no sé hacerlo bien. Entonces desde siempre cocino, y en mi familia cocinan mucho, hornean mucho, y mi hermano estudió
turismo con especialidad en esto de gastronomía y tiene 1000 cursos, o sea, es cocinero pues, se dedica a eso. Mi mamá sabe cocinar todo, mi tío sabe cocinar, o sea, sí es mucho, como en mi Ya ves. familia hay mucho Ajá. de cocinar, ¿no? Y me gusta mucho, y pues yo ahí voy intentando, pero lo único que tengo de recetario es uno donde viene una receta de galletas de amaranto y con esa receta yo la fui modificando para hacer de todas las galletas que se me antoje, o sea, de nuez, de naranja, de chispas, de Claro. lo que se me antoje, con esa misma, ¿no? Entonces la única, y ya está bien, pero despegado y ya bien manchado el recetario, pero es el único, no tengo más, no me gusta, tengo libros, pero de cocina creo que ninguno, todo lo busco en Ay, internet, fíjate que o le hablo a mi yo mamá, tengo, mamá, yo ¿cómo tengo, hago? yo tengo varios, la mamá te saca de apuros. Yo tengo muchos libros de cocina que me han regalado, pero no los uso. Me gusta verlos y me gusta leerlos, pero no los uso. Un día de estos te voy a regalar un par de libros para que tengas algo. Gracias, sí, sí, porque bueno, yo bien confiada que le hablo a mi mamá, pero yo sé que mi mamá, o bueno, o me voy yo o se va ella, pero en algún momento no está alguna de las dos y pues ya a quién le voy a hablar Pues para sí, pues, saber qué le pongo. ajá. Además, de los secretos, porque ya las mamás ya tienen secretos de cocina, pero los Sí, libros de cocina son bonitos, luego los fotografían muy lindos y se te sí. antojan. Tengo varios, mi marido traía libros de cocina, no sé por qué, pero bueno, ahí tengo varios. Oye, y un lugar a donde desees ir y que no hayas ido, o un lugar que sí Ay, hayas ido y que quisieras regresar. pues fíjate que yo quiero ir a, ay, bueno, es que quiero conocer todo el mundo, entonces, pero, pero no sé, me gustaría mucho visitar Escocia, bueno, los paisajes y todo esto, me gustaría mucho toda esta como cultura y tradiciones nórdicas y así, me gusta muchísimo, me encanta, entonces me gustaría ir allá a Escocia, pero también Latinoamérica me encanta, entonces quisiera recorrerla toda, ir a Perú, ir a Argentina, ir a Brasil me da un poco Fernanda, de miedo, pero un lugar. no, no, el mundo es un lugar. Bueno, está bien, te la valgo. El mundo redondito. Muy bien. Y por último, una fecha importante en tu vida. Este, mm, no sé, eso sí, fíjate, está difícil. Una fecha importante en mi vida. Pues yo creo que, mm, pues tal vez el nacimiento de mi mamá, tal vez, porque pues no sé, el vínculo que tengo con ella, todo lo que me enseña, es como la maestra más grande que tengo, mi compañía, mi todo, entonces, tal vez. El nacimiento de tu mamá. Yo ¿Cómo? creo. O sea, como fecha importante, Bueno, ok. O sea, cuando nació tu mamá, eso. Está ajá, interesante. No es una fecha que tú hayas vivido, pero que sí tienes la consecuencia de esa fecha. exacto. Y que sin eso, ese suceso, pues toda mi Claro. vida, bueno, pues simplemente yo no existiría, ¿no? Sería, claro, claro, claro. ¿Y qué fecha es esa? El 13 de septiembre del 65. Ok, ok. Es bonito eso, muy bonito. Claro, gracias a esa fecha y al nacimiento de tu mamá, estás tú aquí, entre contadas. Muy Súper. bien. ¿Quieres decir algo que no te haya preguntado, algo que se quedó en el tintero, alguna recomendación? No sé, antes de que terminemos esta entrevista. Pues no, solo agradecerle mucho a la gente que nos esté viendo, mandarles saludos, abrazos y recordarles que
pues eso, la importancia de las historias, ¿no? En la vida, y las historias no tienen que ser forzosamente un repertorio, eso déjenlo para los que profesionalmente y así como, órale, a talachar, a trabajar, a sacar repertorio, pero en la vida cotidiana el compartir historias como esto, la cocina, los lugares, los viajes, las experiencias, eso cambia el mundo, nos cambia a nosotros, nos cambia internamente y cambia la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, con las otras personas y con el mundo. Entonces, hace falta eso, que nos sigamos contando historias. Y que además están atrás de cualquier rinconcito las historias, nada más es cosa de ir por ellas, ¿verdad? Pues te agradecemos mucho, Fernanda, tu entrevista, tu tiempo, tus palabras, tus cuentos, y nos seguiremos encuentando en cualquier otro lugar. Gracias por estar, gracias por ser. Gracias a Red de Narradoras México, y por aquí andamos. Gracias, nos vemos. Hasta pronto. Red de Narradoras México.